Buenas tardes, mi nombre es María Angélica Cárdenas Pérez, el nombre de mi compañera es Laura Vanessa Reyes López y entonces yo te voy a hablar sobre un poquito de la historia del sismógrafo. El sismógrafo es una creación de James David Forbes, que nació en 1809 y murió en 1868. Un científico escocés que lo presentó en 1842. En sus orígenes, el sismógrafo disponía de un péndulo que debido a su masa se quedaba quieto durante los temblores. Al contar con un punzón en su extremo, el sismógrafo grababa las vibraciones en un rollo de papel que se movía por el sismo. De este modo, el resultado era un registro gráfico que se denominaba sismograma. Y no obstante, es interesante conocer que el primer sismógrafo de la historia data, en realidad, del año 130 después de Cristo. Fue inventado y desarrollado por el chino Chan Hen. Como es de imaginar, era bastante rudimentario y se componía de una vasija de bronce, en cuyo interior había 6 bolas en equilibrio, sobre 6 bocas de dragones. Se consideraba que si una de estas bolas caía dentro de las fauces del animal, se podía conocer que se había producido una onda sísmica. El primer sismógrafo de Colombia fue instalado en 1992. Entonces ahora vamos a hablar sobre un poco sobre cómo funciona nuestro sismógrafo. Nuestro sismógrafo registra los movimientos horizontales, la masa inerte, ¿sí? El cuerpo es de elevada inercia, es suspendido por un hilo. Cuando se produce un movimiento en sentido horizontal, la masa se mueve de lado a lado y como presenta en su extremo colgante un papel que constantemente está girando. Entonces, para el registro de los movimientos verticales, la masa se encuentra sujeta a la varilla de forma horizontal y colgando por un elemento parecido a un resorte. Cuando se producen los movimientos de la Tierra de arriba hacia abajo, la masa empieza a elevarse, lo cual hace que el marcador que se encuentra en uno de los extremos se mueva y realice marcaciones sobre el rodillo envuelto en papel que se presenta movimientos giratorios de forma permanente. Se debe tener presente que actualmente los sismógrafos modernos realizan dichos registros de ambos movimientos unidos en un solo aparato. Ahora vamos a hablar de cómo se usa el sismógrafo. Se debe tener presente 2 premisas fundamentales. Primero, que la Tierra se mueve por lo general con movimientos en formas de olas del mar, lo que trae consecuencias de que algunos momentos realicen movimientos hacia arriba y abajo o por el contrario, de lado a lado. Segundo, nadie sabe a ciencia cierta cuándo se producirá un movimiento en la Tierra, por lo que el aparato debe estar constantemente en funcionamiento. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Andrés Peñaranda Guerrero. Voy a explicar la construcción y diseño de nuestro sismógrafo. Para empezar, usamos materiales como PVC, unas uniones en L y en T. Para cortar el PVC usamos una cegueta. En la parte de nuestro péndulo usamos un cordón, cauchos y 2 bloques de panela y pues un marcador. Para nuestro cilindro usamos cartón cartulina, una cinta doble y para que hiciera girar usamos un motor, una tapa de plástico. Para sostenerlo usamos un alambre y para las tapas del cilindro pues las pegamos con silicona. Empezamos con nuestro diseño de nuestro sismógrafo con unas medidas de 24 y 20 por 20 centímetros. Eso equivale a nuestro largo y ancho de la estructura. Tenemos 3 alturas. Nuestra primera altura para el cilindro es un total de 8 centímetros y
El cilindro quedó con un radio de 1,2. Nuestra segunda altura viene para la ayuda de la estabilización del péndulo en 21 centímetros, donde pusimos una estructura en U para la colocación de unos cauchos para que en un corte de 5 centímetros de PVC lográramos estabilizar. Nuestra última altura es de 22 centímetros. Ya a esta altura sacamos para nuestra base del péndulo. La hicimos de un largo de más o menos 30 centímetros y ahí tuvimos un poco de problemas porque pues por el peso se nos iba hacia adelante la estructura. Entonces en la parte de arriba también con ayuda de 1 centímetros, y ahí tuvimos un poco de problemas porque pues por el peso se nos iba hacia adelante la estructura. Entonces en la parte de arriba también con ayuda de una unión de L, la apoyamos al suelo con el total de la altura, que son los 22 centímetros. Y pues para el diseño de nuestro péndulo, pues al poner la cuerda y meter adentro del cilindro el marcador y estabilizar bien la cuerda, ponerle las 2 panelas a los lados y los cauchos para que en el momento de un movimiento no se vaya a mover esa estructura y nuestro marcador no tuviera un movimiento tan brusco. Logramos esa estabilización en nuestro sismógrafo. Y pues muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco del principio de la inercia. En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en reposo si están en reposo, o de permanecer en movimiento si están en movimiento. Esto como nos lo indica la primera ley de Newton. El movimiento del suelo puede ser medio con respecto a una posición de masa suspendida del suelo. Ahora vamos a hablar de cómo se aplica este principio de inercia a nuestro proyecto del sismógrafo. El movimiento del suelo puede ser medio con respecto a una posición de la masa suspendida por un elemento en reposo que le permita permanecer en reposo por algunos instantes antes de ser perturbado. Con respecto al suelo, como nos lo indica Newton en su primera ley, establece lo siguiente: todo cuerpo preservará su estado de reposo o movimiento uniforme en su misma dirección y velocidad, a no ser que sea obligado a cambiar. Ahora hablaremos de cómo podemos aplicar esta ley de inercia a nuestro proyecto del sismógrafo. Si el marcador se mueve, al principio esta masa inerte permanecerá brevemente en reposo, antes de seguir el movimiento del marcador. Esta pausa nos representa la primera desviación de la masa, y esta desviación debe ser grande, incluso para que nos pueda representar las pequeñas oscilaciones que haga, o las primeras desviaciones que nos represente con respecto al suelo. Para esto, la fuerza de recuperación de la cuerda debe ser pequeña. Esto se puede lograr mediante la estatización, asegurando una geometría adecuada para nuestra suspensión de la cuerda. Sin embargo, nuestra fuerza de restauración debe permanecer finita, para que el péndulo tenga una posición de reposo ligera y estable. La masa de inercia junto con la masa restauradora
forman un sistema oscilatorio, es decir, un oscilador armónico. Una vez perturbada la masa de la banda, se mueve hipotéticamente hacia arriba y hacia abajo unas 1.4 veces por segundo. Y esta es la frecuencia natural del oscilatorio. Esta es la frecuencia en la cual oscila el sistema. Esta es la frecuencia con la que oscila la masa no amortiguada después de una excitación transitoria. Sin embargo, el problema es que el sistema sigue oscilándose mucho después de esta perturbación del sistema. Buenas tardes, mi nombre es Laura Pineda y hoy les vengo a hablar sobre algunos principios y leyes más importantes que se usan en los sismógrafos. Bueno, les voy a hablar sobre algunos principios. Entonces, decimos que un sismógrafo es un instrumento que es muy usado para medir los movimientos de la Tierra, o comúnmente conocido como los sismos. Este aparato se basa principalmente en un principio muy importante, que es el principio de la inercia de los cuerpos. Como sabemos, este principio nos dice que todos los cuerpos tienen una cierta resistencia al movimiento o también a variar su velocidad. Es así como el movimiento del suelo puede ser medido con respecto a la posición de una masa. Que es esta masa que está suspendida por un elemento que le permite permanecer en un estado de reposo por algunos instantes de tiempo. Y esta masa es con respecto al tiempo, al suelo. Este mecanismo consiste usualmente en una masa suspendida por una cuerda y que es atada a una base o a un soporte que está acoplado con el suelo. Cuando este soporte se sacude al paso de las ondas sísmicas o cuando lo perturban, la inercia de la masa hace que ésta permanezca por unos instantes en su sitio, en el mismo sitio de reposo, y posteriormente, cuando esta masa sale del reposo, tiende a oscilar. Entonces esta masa tiende a hacer oscilaciones. Sin embargo, ya que esta oscilación posterior del péndulo no refleja como el verdadero movimiento del suelo, entonces allí es necesario amortiguarla un poco, ponerle un poco de peso. Entonces vamos a mostrarles nuestro aparato, cómo se realizó, para que tengan más claro. Aquí representamos el aparato con amortiguamiento. En este experimento sujetamos un marcador a una cuerda, a una masa suspendida, para que pueda escribir en el papel pegado que pueda escribir en el papel pegado sobre un cilindro que gira a una velocidad constante. Entonces, este lápiz puede registrar una componente del movimiento del suelo. Este instrumento hasta aquí que les estoy describiendo detecta la componente vertical del movimiento del suelo y a esta se le conoce como el sismógrafo. Y al papel en el cual se transcribe, el que usamos en el cilindro, donde se le traza el movimiento, se le conoce como sismograma.
geófonos. Entonces vamos ahora a hablar sobre sismógrafos más avanzados que usan algunas entidades pues para medir mejor el movimiento de la Tierra. Entonces hay unos sismógrafos que tienen como incrustados geófonos y que estos dispositivos convierten las vibraciones en señales eléctricas mediante una bobina que se desplaza respecto a un imán. Esto produce una tensión eléctrica en el extremo de la bobina. Bueno, a todo este proceso que les acabo de mencionar se le conoce popularmente como la ley de Faraday. Entonces, en algunos sismógrafos utilizan como geófono un altavoz. La ley de inducción electromagnética de Faraday, o simplemente conocida como la ley de Faraday, establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera, con el circuito como orden. Entonces, para sismógrafos más avanzados usan este tipo de aparatos para poder medir mejor el movimiento de la Tierra. Muchas gracias. Bueno, en nuestro montaje experimental, como van a apreciar en el video, fijamos nuestro sismógrafo a una mesa para simular un sismo. Entonces empezamos a hacer girar nuestro tambor y intentar darle golpes constantes a la mesa, donde logramos graficar una onda en nuestro papel de ese tipo, donde logramos sacar todos nuestros datos para nuestro experimento. Bueno, para nuestro análisis de resultados aplicaremos las ecuaciones planteadas en nuestra introducción, donde empezamos hallando el tiempo, donde sacamos un promedio de un promedio de revoluciones que nos dio 5 segundos. Para nuestro primer dato, para empezar a hallar nuestras incógnitas, sacaremos el perímetro del cilindro, donde será 2pi por 6 centímetros, que eso nos dio 37,6 centímetros. Luego sacaremos la velocidad, que será el tiempo por el perímetro, que eso serían los 5 segundos por los 0,37. Eso se estaría convertido en metros y nos dio 1,85 metros sobre segundo. Luego hallamos el periodo, que el periodo es la longitud de onda sobre la velocidad, donde nuestra longitud de onda es de 0,08 metros y la velocidad, que ya la hallamos, de 1,85 metros sobre segundo, nos dio 0,043 segundos. Luego hallaríamos nuestra frecuencia, que es 1 sobre el periodo. Eso nos da 23,25 Hz. Luego hallamos la frecuencia angular, que es igual a 2pi por la frecuencia. Eso nos da 146,08 radianes sobre segundo. Luego hallaríamos nuestro número de onda, que es 2pi sobre nuestra longitud de onda,
y eso nos da 78,53 radianes sobre metro. Y ya nuestra ecuación de la onda sería Y igual a 0,02 metros por el seno de 78,53 radianes por X más 23,25 Hz por... Bueno, como análisis del sistema, vamos a empezar por el tiempo. En el tiempo utilizamos las revoluciones, la cual hicimos 5 ensayos y promediamos. El resultado de esto fue 5 segundos. Debemos tener algo en cuenta, y es que el sistema es forzado, ya que no oscila naturalmente, sino que nosotros causamos esa perturbación aplicando una fuerza externa con la mano. Después de haber hecho este ensayo, pudimos obtener algunos resultados en el histograma, la cual queda algo como esto, y podemos analizar los siguientes variables. Primero, la velocidad. La velocidad nos dio en un total de 1,85 metros sobre segundo. Esta velocidad lo que nos quiere decir es la velocidad en la que gira el tambor. Segundo, el periodo. El periodo fue 0,043 segundos, lo cual nos indica el tiempo necesario para que un ciclo completo de vibración pase de un punto dado a medida que la frecuencia, la cual nos dio 23,25 Hz de la onda, aumenta, el periodo de onda disminuye. La unidad para el periodo de tiempo la podemos expresar en segundos. Y tercero, el número de onda, la cual nos dio 78,53 radianes sobre segundo. Esta es una magnitud de frecuencia que nos indica el número de veces que vibra una onda por unidad de distancia. Estos resultados obtenidos en los pasos anteriores los podemos expresar en la fórmula general de la onda, la cual pueden ver acá. El sismógrafo es una herramienta muy importante para el estudio de las perturbaciones de la Tierra. En nuestro experimento pudimos hallar mediante un sismógrafo casero y sencillo distintas variables que nos aclaran el tipo de perturbación que ocurrió y sus magnitudes. Muchas gracias.